Allí tenemos nuestra pregunta de hoy. ¿Deben otros funcionarios imitar a los jueces del Tribunal Superior Electoral y bajarse los salarios? Opinen a través de nuestras redes sociales, @NTelemicro5 en Twitter e Instagram, noticias.telemicro en Facebook. Continuamos con muchas más informaciones. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores considera que es errónea la lista de maestros cancelados por el Ministerio de Educación tras la auditoría que supuestamente revelaba que no trabajaban. José Armando Polanco en la siguiente historia nos cuenta el próximo paso que darán los directivos del gremio que agrupa a los maestros. De los 3.929 maestros que quedaron cancelados por el Ministerio de Educación, 1.605 estaban en proceso de jubilación y pensión y otra parte se encontraban en licencias médicas, aseguró el presidente de la ADP. La ADP no está defendiendo maestros que cobran sin trabajar, lo que en el pueblo dominicano llamamos botellas. Explica que a partir de este martes irán municipio por municipio a verificar el resto de los maestros afectados. Nosotros estimamos que por encima del 53% laboran y que están desubicados. Es responsabilidad del Ministerio de Educación ubicar a esos maestros y a esas maestras que tienen años que salieron de su escuela donde fueron nombrados. El gremio de los profesores anunció que el próximo miércoles 23 montarán una carpa frente al Ministerio de Educación para mostrarle a las autoridades dónde trabajan los maestros que fueron cancelados. José Armando Polanco, Noticias Telemicro. El expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader, líderes del Partido Revolucionario Moderno, saludaron las declaraciones del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien descartó la posibilidad de una reelección para los comicios del año 2020. Elvania Flores nos amplía. El fantasma de la reelección asoma en el panorama político, pero el liderazgo de la oposición advierte que no sería factible una nueva modificación a la Constitución para restablecer la reelección presidencial. No hay justicia, no hay poder judicial, no hay poder legislativo, el poder ejecutivo está en manos de un grupo, la impunidad está a toda velocidad, no se ve ningún efecto, muy poco de enfrentar esa desgracia nacional. Luis Abinader, ex candidato presidencial del PRM, precisa que existe una prohibición constitucional que no permite que Danilo Medina pueda aspirar por otro periodo. Tengo que creerle lo que dijo eso, además la Constitución no lo permite y el mismo presidente se había referido a eso anteriormente. Nosotros le creemos porque esa es la ley, esa es la Constitución. La posición externada por el expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader viene luego de que el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, precisara que Danilo Medina no proyecta una segunda reelección y que su mandato concluye el 16 de agosto de 2020. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Bueno, y pese a que el gobierno insiste en defender el primer año del segundo mandato del presidente Danilo Medina, a 48 horas de cumplirse este lapso, la politóloga Rosario Espinal afirma que el caso Odebrecht opacó todos los logros en materia de educación, salud y transporte. Mariyerlin Paula nos cuenta. El ministro administrativo citó que en los últimos 5 años el gobierno obtuvo avances significativos en materia sanitaria, turismo, seguridad social, educación y otros sectores. Y se ha hecho la inversión más grande de la historia para resolver el problema eléctrico de manera definitiva. Esto debió de entrar en este año, tiene un año de retraso, pero cuando entre estará resuelto el problema eléctrico de nuestro país. Sin embargo, la politóloga Rosario Espinal estima que el caso de corrupción Odebrecht, al ser un tema internacional, colocó en apuros al gobierno justo en un año no electoral. Los 17 años que tiene el PLD en el poder, este último ha sido el más difícil porque Odebrecht es el escándalo que vino de fuera y no era tan fácil engavetarlo como aquí históricamente se engavetan todos los casos de corrupción, tarde o temprano. Aunque la justicia ha sido el tema más batido en los últimos 9 meses, el presidente del Colegio de Abogados dice que progresó ese sector. El Ministerio Público se ha esforzado por perseguir y castigar de manera ejemplar a aquellos funcionarios que van a las funciones públicas a enriquecerse. Los grupos de presión tienen al gobierno asediado por el tema de la corrupción y la impunidad.
Mariyerlin Paula, Noticias Telemicro. En otro tema, el gobierno no ha priorizado la salud en su primer año de su segundo mandato constitucional, concluyó el Colegio Médico Dominicano al evaluar la situación del sistema sanitario nacional. Hasta que el gobierno no priorice la salud y el presidente de la República no asuma un compromiso y se firme un pacto por la salud como se hizo con educación, no vamos a salir de este problema, aunado a la gerencia. Las autoridades se empeñan en denotar al médico, en decir que somos los responsables de todos los males de salud. Y es una respuesta muy ofensiva a la dignidad del médico que trabaja todos los días con amor y esmero. Con un desayuno para los periodistas que cubren la fuente de salud, el Colegio Médico Dominicano inició su programa de actividades en los 126 años de la fundación de la entidad. Bueno, y una mujer fue detenida en Jaina por los constantes maltratos a que somete a su hijo de apenas 5 años. La última paliza al menor se la propinó su progenitora este lunes, es decir, hoy, y fue necesario llevarlo a un centro de salud, según informaron residentes en la zona. Escuchemos. Que estaba todo arruñado por la cara, nada más eso, que ella le dio una pela y ya. Fue que la arruñó por la cara, los golpes, le quedan la marca de los dedos ahí en la cara, estaban rojos la cara. Eso fue lo que pasó. Los vecinos de esta madre abusadora piden a las autoridades castigarla con todo el peso de la ley. Amigos, los comunitarios del sector El Papayo cerraron la policlínica por falta de medicamentos. De esto y más nos habla nuestra compañera Jenny Acevedo en el resumen de las informaciones de Santiago. Muy buenas noches, Jenny. Muchas gracias, Elianta. Buenas noches. Iniciamos este resumen de noticias registradas este lunes en Santiago con dirigentes comunitarios del sector El Papayo de la Ceibita, al sur de esa ciudad, quienes procedieron a cerrar la policlínica de la zona por falta de medicamentos en la botica popular y de vacunas para niños y embarazadas por desperfectos de una nevera desde hace 6 meses. Pusimos un candado donde no le permitimos ni entrada ni salida, ni a los doctores ni a los empleados. El problema principal de eso es que no está llegando la medicina, la vacuna para los niños ni la vacuna para la mujer embarazada. Indicaron que no permitirán la entrada de los médicos a este centro de salud hasta tanto las autoridades de salud pública procedan a dotarlo de los medicamentos requeridos. En otra información, un hombre con discapacidad vendedor de aguacates, identificado como Edward Vargas, se encadenó en la avenida Presidente Antonio Guzmán en contra de los atropellos de que fue víctima el pasado viernes, supuestamente por parte de la policía municipal. Manifestó que estos le destruyeron toda su mercancía a pesar de que es el sustento de sus 5 hijos. Indicó además que está colocado en una parte de la acera que no impide el paso de los transeúntes. Elianta, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Jenny, hay un caso de una discusión, un problema que hubo en el seno de una familia, una discusión entre parejas que entiendo que terminó prácticamente en catástrofe porque hubo un incendio. ¿Qué información nos maneja sobre ese caso? Así es, Elianta, un incendio supuestamente provocado en el sector Las Colinas, el distrito municipal de Hato del Yaque, en esta ciudad, destruyó una vivienda, una banca de loterías, un colmado y una camioneta. Según versiones de testigos, una mujer solo identificada como L, luego de sostener una discusión con su pareja sentimental, roció con gasolina la habitación provocando este incendio, a pesar de que sus niños se encontraban dentro, pero gracias a Dios resultaron ilesos. Escuchemos. ¿No hubo heridos? No, gracias a Dios no hubo heridos, Elianta. Gracias a Dios. Escuchemos a los testigos. Ellos vivían alquilados, era la mujer y el marido, parece que estaban bravos y se parece que se pusieron a discutir. Ella parece que, no sé, brava, le rució gasolina y le tiró un fósforo. Eso se prendió todo. El propietario de la residencia donde vivía la mujer en condición de inquilina interpuso querella formal en contra de esta a pesar de que se dio a la fuga.
En otra información, la policía aquí en Santiago informó que incautó durante este fin de semana 130 bocinas y 80 cajones atendiendo a denuncias de ciudadanos por música a alto volumen. Los sectores intervenidos son El Ejido, Cienfuegos, Las Colinas, Atomayor y Pekín. También se informó que estos aparatos sonoros se encuentran bajo el poder del Ministerio Público. Elianta, finalizamos. Retorno contigo. Bien, Jenny, muchísimas gracias por este resumen. Que tengas muy buenas noches. Igual para ti. Era nuestra compañera Jenny Acevedo directamente desde la ciudad corazón, desde Santiago. Estados Unidos elevó a 4 su nivel de alerta. Para decirnos por qué, nuestra compañera Julieta Arias con nosotros en el estudio. Julieta, muy buenas noches, feliz inicio de semana. Buenas noches, Elianta, igual feliz lunes. Esto a raíz de un posible ataque de Corea del Norte. Señores, mientras la tensión crece entre Estados Unidos y Corea del Norte, el sistema de alerta nuclear fue elevado en Estados Unidos ante un posible conflicto armado entre ambas naciones. De su lado, el gobierno de China, principal aliado político y comercial de Corea del Norte, anunció este lunes que suspenderá la importación de varios productos. A raíz de los intercambios de amenazas entre esas naciones, se ha agravado la situación. El sistema de alerta nuclear es utilizado por las Fuerzas Armadas estadounidenses para indicar el riesgo de un ataque. En tanto, entre los productos que el gobierno de China dejará de comprarle a Corea del Norte se encuentran el carbón, mariscos, hierro, plomo, entre otros. Además, entre las sanciones, la suspensión del intercambio de trabajadores y la congelación de bienes de funcionarios norcoreanos. Nos vamos a Venezuela, donde a raíz de la amenaza de Donald Trump de no descartar la opción militar en ese país, el presidente Nicolás Maduro anunció que las Fuerzas Armadas coordinarán ejercicios en todo el país. La tierra de Venezuela es sagrada y jamás debe ser tocada por la bota yanqui imperialista. Esto como un plan de defensa integral armada de la patria. Maduro quiere mostrar a los Estados Unidos su capacidad de protección en caso de una intervención militar extranjera, mientras Irán y China respaldan al gobierno de Maduro y arremeten contra los Estados Unidos. En otra noticia, Donald Trump condenó duramente la violencia racista perpetrada el fin de semana por un grupo de manifestantes en protesta contra el racismo, la discriminación en Charlottesville, Virginia, que dejó un muerto y varios heridos. The Department of Justice has opened a civil rights investigation into the deadly car attack that killed one innocent American and wounded 20 others. Bueno, y finalizamos con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien está bajo sospecha por los gastos de campaña, luego que testimonios sobre el caso Odebrecht involucraran a personas cercanas al mandatario de Elianta. Bueno, ahora se abre el debate, una nueva ala de investigación de este caso internacional, a ver si precisamente está involucrada en la campaña de Peña Nieto, la empresa brasilera. Así es, y como decimos nosotros, el caso Odebrecht pica y se extiende. Vamos a esperar entonces las investigaciones. Así es. Julieta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz noche. Gracias, Elianta. Buenas noches. Y a ustedes, gracias por la atención. Hasta mañana. Feliz noche. Tras los comerciales, entérese dónde se suicida un hombre. Al regreso, se incrementan las estafas a través de llamadas telefónicas. ¿Cómo usted debe de responder ante las diversas formas que utilizan los delincuentes? Un reporte con recomendaciones directas desde la Policía Nacional al regreso. Y más adelante, no deje de ver dónde una mujer policía se quita la vida de un disparo. Al regreso hablaremos de la super temporada que está teniendo el prospecto dominicano Rafael Devers con el conjunto de los Medias Rojas de Boston.